Muy buenas noches, mi querida comunidad. Hoy traigo algo que me llegó con la tinta corrida, por las manos de quienes lo vivieron. No es un artículo, no es un rumor de cantina, son voces que todavía tiemblan cuando las leo. Antes de empezar, quiero que se queden hasta el final, que si esto les eriza la piel, lo compartan con alguien de confianza, que se suscriban al canal y activen la campanita para que ninguna historia como esta se pierda. Denle like si sienten que merecen escucharse más relatos así, y si tienen algo parecido, escríbanlo en los comentarios o envíen su testimonio por correo. Las direcciones están en la descripción. La primera historia me la envió Elena, tiene 28 años y creció en un pueblo pequeño al pie de la sierra, un lugar de calles de tierra y techos de lámina, donde los perros ladran hasta que cae la noche y las veladoras se prenden como pequeños faros en los altares de las casas. Me dijo que prefiere hablar sin nombres propios, aparte del suyo, por miedo a traer problemas a la gente que aún vive allí. Les dejo sus palabras, tal como me las mandó, con esa respiración contenida entre líneas. Me llamo Elena. Cuando era niña, corría descalza por el patio de mi casa. Mi mamá cocinaba con leña y en la cocina siempre olía a canela y a café quemado. Vivíamos cerca del corral de don Ramiro, que tenía cerdos enormes y gruñones. Los animales eran parte del paisaje, su olor, el barro en las patas, el chillido cuando entraban al chiquero. Lo que nunca fue parte del paisaje fue la voz que empezó a andar por la noche. Una voz baja, como un rumor con fauces. La primera vez que la escuché, pensé que era el viento entre los eucaliptos, pero la voz tenía palabras, decía el nombre de mi hermano. Esa noche, mi hermano Andrés no estaba en casa. Salió con los muchachos porque había baile en la plaza y volvió tarde, borracho como siempre. Al día siguiente lo vimos raro. Caminaba como si algo lo hubiera empujado desde dentro. Sus ojos no eran ojos, parecían huecos untados en aceite. No hablaba, murmuraba las mismas frases en todas las esquinas. La carne entiende, no miren a los animales. La tía Marta, que siempre ha sido devota, prendió veladoras y dijo que había que rezar. Pero en la calle, los perros no aullaban, se quedaban quietos y miraban hacia donde no había luz. Al principio, la gente habló de mal sueño, de borrachera, de fatiga, pero el corral de don Ramiro se quedó sin pajaritos, las jaulas estaban abiertas y los pichones tirados en el suelo, con el plumaje pegado como si alguien los hubiera sacudido. No habían marcas de cuchillo, solo pequeñas hendiduras en la tierra alrededor de los cuerpos. Una madrugada me desperté porque sentí frío en la espalda. Me asomé por la ventana y vi luz en el camino de tierra a unos metros de la casa. Era un fuego bajo, naranja, y alrededor de ese fuego había sombras que se movían despacio. Al principio pensé que eran borrachos, pero tenían algo en las manos que brillaba con un reflejo rosado, como cerámica húmeda. No distinguí rostros, solo cerdos. No quiero decir que vi cerdos de verdad. Eran figuras con cuerpo humano que se inclinaban, y cuando alguna se paraba, sostenía la cabeza de un animal sobre los hombros, como si fuera una máscara. No gritaban. En lugar de voz, emitían un chasqueo húmedo, una especie de canto hecho de mordeduras de aire. Uno de los que estaba junto al fuego alzó la cabeza y me miró. No pude moverme. Vi sus ojos, grandes y brillosos, y me pareció ver en ellos el reflejo de todo el pueblo, la plaza, la iglesia, la feria. Después de eso, mi perro dejó de entrar a la cocina. Andaba por fuera, junto a la pared, y allí lo encontré al siguiente día, inmóvil, con el lomo mojado y un olor que no puedo describir sin sentir náuseas. Conté esto a mi mamá, y ella me abrazó y me dijo que olvidara esa visión. La tía Marta vino y puso una medalla en la mano de mi hermano y le pidió que rezara.
A veces rezaba, otras veces repetía la misma frase hasta quedarse dormido. Nadie quiso hablar con don Ramiro. Decían que era hombre de pocas palabras, que últimamente no dejaba salir a los animales al corral. Un día desapareció una de sus cerdas más grandes. Encontraron el chiquero abierto y el barro marcado con huellas que no parecían humanas ni de animal. Eran como manchas alargadas y con dedos, hundidas en la tierra, y el aire olía a hierro. La gente empezó a mirar a los visitantes con recelo. Los que llegaban de la ciudad ya no eran bienvenidos en la posada. Mi hermano, que antes era el más ruidoso, comenzó a soñar con caminos de tierra que terminaban en un claro, iluminado por lunas pequeñas, tantas lunas que parecía un techo de metal. Me despertaba a medianoche y lo encontraba fuera, de pie, mirando al corral, sin recordar cómo había salido. Una noche lo seguí. No respiré del miedo. Lo vi acercarse al claro, donde había habido un fuego semanas atrás. Se arrodilló y puso las manos sobre la tierra. Al hacerlo, escuché un crujido, como de huesos de madera. De pronto, se incorporó, se dio la vuelta, y la voz le salió del pecho, no de la boca. «Ven», me dijo. Y no era mi hermano quien hablaba. Lo llevé a la iglesia. El señor cura nos miró con tristeza y nos dio una bendición en silencio. Dijo, en voz baja, que no supiéramos decir de qué se trataba, pero que había cosas viejas en la sierra que no debían despertarse. Le pedí ayuda y me dijo que rezara, que pusiera agua bendita en las esquinas. Lo hicimos. Por unas semanas todo pareció calmarse. Andrés dormía mejor, los pajaritos volvieron a cantar en las jaulas. Pero una madrugada escuché un alboroto en la calle y salí. Había gente reunida frente a la casa de don Ramiro. El corral estaba vacío, las puertas abiertas. Mi hermano, que antes era el más ruidoso, comenzó a soñar con caminos de tierra que terminaban en un claro iluminado por lunas pequeñas, tantas lunas que parecía un techo de metal. Me despertaba a medianoche y lo encontraba fuera, de pie, mirando al corral, sin recordar cómo había salido. Una noche lo seguí, no respiré del miedo. Lo vi acercarse al claro, donde había habido un fuego semanas atrás. Se arrodilló y puso las manos sobre la tierra. Al hacerlo, escuché un crujido, como de huesos de madera. De pronto, se incorporó, se dio la vuelta, y la voz le salió del pecho, no de la boca. «Ven», me dijo. Y no era mi hermano quien hablaba. Lo llevé a la iglesia. El señor cura nos miró con tristeza y nos dio una bendición en silencio. Dijo, en voz baja, que no supiéramos decir de qué se trataba, pero que había cosas viejas en la sierra que no debían despertarse. Le pedí ayuda y me dijo que rezara, que pusiera agua bendita en las esquinas. Lo hicimos. Por unas semanas todo pareció calmarse. Andrés dormía mejor, los pajaritos volvieron a cantar en las jaulas. Pero una madrugada escuché un alboroto en la calle y salí. Había gente reunida frente a la casa de don Ramiro. El corral estaba vacío, las puertas abiertas. En el suelo, sobre la tierra, había un surco que llegaba hasta el camino y desaparecía en la oscuridad, como si un animal hubiera decidido caminar sobre dos patas, dejando un rastro. La tía Marta colocó veladoras y murmuró: «No vuelvo a pasar por allí, que Dios nos proteja». Nadie volvió a ver a don Ramiro. No soy la clase de persona que cree en historias fantasmales, pero a veces, cuando cierro los ojos, veo sucias huellas que se hunden en la tierra y las figuras alrededor del fuego con máscaras de cerdo. Sueño que los pajaritos se me meten en la garganta y que la carne entiende. No puedo nombrarlo sin que mi garganta se cierre. A veces creo que es vergüenza. A veces, sinceramente, creo que son hostilidades que vienen de un tiempo largo, de cuando el pueblo era más pequeño y las noches eran más largas. No sé qué pasó con don Ramiro ni con mi hermano.
Lo último que recuerdo es a Andrés en la plaza, caminando hacia el puente, y una sombra que salió del agua como si fuera un cerdo enorme y lo siguiera con los ojos. Desde entonces no volvió a casa. Cuando terminó su mensaje, Elena añadió una frase corta. Por ahora, esto es todo lo que puedo contar. Sentí su voz en el papel, mucho miedo guardado. Pedí permiso para hablar con la tía Marta, que aceptó con la condición de no grabarla. Me dijo, bajando la voz, que en la sierra había historias antiguas de una secta que ofrecía devoción a fuerzas que no son humanas. No detalló nada más, solo me hizo señalar el crucifijo y me dijo, «Hay que rezar, señorita, pero no preguntar demasiado». La segunda voz que recibí fue de Jorge, un joven que trabaja como trompo en la Rambla y que vivió cerca del mismo camino. Su historia conectaba con la de Elena sin decirlo abiertamente. Hay conexiones implícitas en los pueblos pequeños, silencios que actúan como puentes. Mi nombre es Jorge, no sé escribir bonito, ni tengo paciencia para las cosas largas, pero esto pesa en mí. Hace 2 años me quitaron a mi perra. La encontré en la orilla del arroyo, boca abajo, con las patas agarradas como si hubiera corrido y no hubiera podido. No estaba herida de sangre, pero olía a barro y había algo pegado en su pelaje, como granos de arroz empapados. La enterré al lado del camino, con tierra vieja encima y una piedra sin nombre. Días después me encontré con 2 hombres en el bar que estaban hablando de una cabaña al otro lado del río, una cabaña con una puerta que olía a cerdo. Me dieron ganas de ir. Fui. Esa cabaña estaba rodeada de huesos pequeños, limpios, como los que usan en los altares de algunos santos en la feria. Dentro, alguien había colgado una cuerda con plumas. Olía a grasa quemada y a especias que no se acostumbran a encontrar en esa zona. Vi marcas en la mesa, como si alguien hubiera tallado runas torcidas. Pensé en darme la vuelta, pero me llamó un sonido, un chasquido, una especie de canto, y vi que en el centro había un recipiente con restos de comida. Me acerqué por curiosidad y en el borde del recipiente vi huellas pequeñas, finas, como de dedos, que no pertenecían a un hombre viejo ni a un cerdo. No me atreví a tocarlas. Esa noche en la cantina, al contar lo que vi, alguien me dijo que dejara la curiosidad, que algunas cosas son para no mirar. Me picó la lengua, porque yo quería saber. Al día siguiente, encontré a un muchacho que conocía, se llamaba Lalo, sentado en una banca con una mirada hueca. Me dijo que había estado en una de las reuniones y que le habían ofrecido pertenecer. Le pregunté qué ofrecían y me dijo, casi riéndose, lo que uno necesita: cobijo, alimento, un lugar donde no te miren raro. Lalo desapareció una semana después. Dicen que se fue a la ciudad por trabajo. Nadie lo vio abordar un camión. No quiero sonar dramático. Sé que hay gente que inventa cosas para llamar la atención. Pero en el pueblo, después, empezaron a salir notas en las paredes, dibujos de cerdos con ojos grandes y un círculo alrededor. Aparecían en la escuela, en las casas, en las puertas. La tía de Lalo encontró una hoja clavada en la puerta de su cocina con la imagen de un cerdo y debajo una mano dibujada. Lo dijo en voz baja, con miedo de que la escucharan. Algunos vecinos borraron los dibujos, otros los dejaron. Fue como si alguien quisiera recordarles que estaban observando. La tercera voz que me llegó fue de alguien que prefiere que la llame la vecina del molino. Su relato es más antiguo, una memoria de infancia que reapareció cuando el tema volvió a sonar en la plaza.
A través de su memoria se dibujan las costumbres del pueblo y las pequeñas grietas que permitieron que lo extraño entrara. De niña, contaba, me dijeron que no pasara por el molino cuando hubiera luna llena. Era una regla sin razón que repetían las abuelas. No pases después de las 11, hija, respeta la noche. Tenía 7 años la noche que mi prima se fue con los chicos hasta el molino. Regresó al amanecer con el pelo lleno de barro y sin palabras. No podía decir que había visto algo, solo lloraba y sacudía las manos como si tuviera frío. Con el tiempo aprendí que había un juego entre los chicos. Se ponían máscaras, se cubrían la cara con barro y salían a asustar a la gente. Pero lo que vi esa vez no fue un juego. Había huellas en la tierra que parecían huellas de manos, grandes y alargadas, con una palma que no terminaba en dedos, sino en unas ventosas pequeñas. No sabíamos cómo llamarlas. Los ancianos en la plaza decían que antiguamente había una tradición de ofrendas en la sierra, no sacrificios sangrientos como en las historias de película, sino ofrendas de alimentos y objetos a cosas que vivían en los bordes del pueblo, no dioses, sino presencias que no tenían nombre. Las abuelas hablaban de pactos olvidados, de noches en que la gente dejaba pan en los caminos para calmar lo que pudiera andar. Con los años, eso se olvidó. Las personas se volvieron prácticas, se fueron a la ciudad, cambiaron los ritos por televisor. Pero, como todo en la vida, las cosas viejas encuentran espacios para resucitar. Lo que todos comentan, de manera muy callada, es que después de que los dibujos aparecieron, comenzaron las animaciones extrañas en los animales. Gallinas que se negaban a entrar al gallinero, vacas que se arrodillaban sin motivo, perros que miraban hacia el cerro y no querían volver. Un vecino me dijo que sus cerdos, que siempre habían sido dóciles, se mostraban inquietos y que en varias noches los encontró agrupados fuera del chiquero, mirando hacia la finca abandonada de los Gómez, la misma que ahora algunos dicen que sirve de sede. Una madrugada, al pasar por allí, vio a 3 figuras que se movían, de forma parecida a cuando un cerdo corre en la niebla, inclinadas, arrastrando algo que no se distinguía en la oscuridad. Al acercarse, se asustó. Eran hombres con máscaras de cerdo hechas con cuero curtido y algún brillo en los ojos que no era de luz, sino de humedad. En el pueblo se empezó a hablar de la secta de los cerdos en voz baja, como si en decirlo alto se pudiera invocar algo. No había pruebas sólidas, no había un líder con nombre, más bien había encuentros, símbolos, rastros. A veces pienso que es mejor así. Si unos cuantos tienen el valor de ponerse máscaras y hacer rituales en la sierra, prefiero no saber de ellos. Pero la gente no era valiente, era asustada. Y cuando una comunidad se asusta, se cierra y empieza a guardar secretos que la devoran. Después de recibir todas estas cartas, regresé al pueblo con más preguntas que respuestas. Hablé con el párroco en la estación de la iglesia. Él me miró con comprensión y me dijo: «Las cosas de la montaña se visten de animal cuando nuestra palabra humana se vuelve insuficiente». No me dio recetas, me ofreció silencio y una vela. Encendí la vela por ellos y por los perros que ya no ladran. No puedo cerrar este bloque sin contar la noche en que estuve en el claro, no para espiar, sino para entender. Caminé con una linterna vieja. El camino de tierra crujía, la hoja de los alisos mordía el cielo, y el olor a humedad me pegaba en la nariz.
Llegué donde la gente me había dicho y no había fuego. Solo había huellas, las mismas huellas alargadas, un surco en la tierra que parecía arrastrar un peso. Me senté en una piedra y esperé. No pasó nada en los primeros minutos. Empecé a pensar que todo era sugestión, que había formado en mi cabeza historias por leer tantas cartas. Pero entonces escuché un canto lejano, como un chasqueo, y el sonido de madera rozando madera. Alguien caminó detrás de mí. Me di la vuelta con la luz apuntando y solo vi un cerdo, grande, negro como la noche, que me miró con ojos que eran como charcos de aceite. Se quedó quieto unos segundos y luego se alejó, con la gracia absurda de un animal que sabe que no debe cruzar la línea invisible de la civilización humana. Sentí alivio y luego una náusea fría. Creí haber entendido más de lo que debía, que lo extraño puede ser literal y también simbólico, que la secta puede ser en realidad un grupo de personas que se pusieron máscaras para resucitar viejos ritos, o quizá algo que adoptó esa forma por conveniencia. Desde entonces no duermo igual. A veces me parece escuchar en la cocina un golpe como de cerdo golpeando la madera. Otras despierto con la impresión de que alguien ha movido las veladoras. En el pueblo se colocaron más luces en la plaza y algunos vecinos cerraron sus cortinas por completo. La vida sigue, claro. Los niños juegan y la panadería vende pan al amanecer. Pero hay un sitio en la sierra, un surco en la tierra, que ha cambiado de dueño. Nadie quiere acercarse, y el silencio tiene la textura del miedo. Al terminar la conversación con la vecina del molino, me dijo algo que no olvido. La gente teme menos a la muerte que a volver a ver algo antiguo. Creo que eso resume la mezcla de tristeza y terror que atraviesa estas historias. No es solo la posibilidad de una secta, es la idea de que nuestras propias tradiciones pueden convertirse en monstruos si no somos cuidadosos con lo que alimentamos. Antes de pasar al siguiente testimonio, quiero decirles algo rápido. Si esta historia les incomoda, es normal. No se queden en la angustia sola, compartan y cuenten si algo parecido les ha pasado. Volvemos dentro de un momento con otra carta que llegó desde la ciudad, desde alguien que asegura haber visto réplicas de estos símbolos en lugares donde no deberían estar. Es importante recordar que no buscamos sensacionalismo, buscamos entender y acompañar a quienes viven con miedo. La nueva voz es de Marcos, que ahora vive en la ciudad, pero pasó su infancia en el mismo valle. Su experiencia introduce otra capa. No siempre las marcas quedan en el lugar de origen, a veces se trasladan con las personas. Me marché del pueblo hace 10 años y pensé que me libré de aquello. Creí que al mudarme me llevaba solamente mi trabajo y mis deudas. Pero hace un mes, en el metro, vi a un hombre que tenía tatuada en el antebrazo la figura de un cerdo con los ojos como espejos. No era un tatuaje común, parecía una marca, como si lo hubieran ofrecido al nacer. Me dio la sensación de que el símbolo se había ido de casa conmigo y se había vuelto ambulante. Seguí al hombre sin querer y vi que entró en un edificio donde se organizan reuniones nocturnas. Me quedé afuera, temblando de rabia y miedo. Había una mesa larga y velas en el centro. Las personas se sentaban en círculo y cantaban a un ritmo que conocía de los relatos. Chasquidos, repeticiones, un hablar que no mencionaba palabras humanas, sino sonidos que parecían obligar a respirar de cierta manera. Pensé en irrumpir, en gritar, pero el recuerdo de la mirada del cerdo me detuvo.
Decidí grabar con el teléfono. No lo hice bien, la señal me falló y solo alcancé a captar fragmentos, el reflejo de las velas en unos ojos que brillaban y la palabra entrega repetida varias veces. Salí corriendo y le tiré el archivo a unos amigos. Uno de ellos, que trabaja en un museo, me dijo que aquel símbolo tenía variantes en muchos lugares y que a veces la gente lo usa como una insignia contracultural sin más intención que chocar. La pregunta que me quedó era si lo que yo vi en la ciudad era solo un eco o algo peor, una red. Si las historias que eran de la sierra se convierten en patrones que se repiten en la ciudad, ¿qué pasa cuando la distancia deja de ser protección? No lo sé. Solo sé que vi a personas con máscaras y a otras con tatuajes, y que, por la calle, los animales se ponían nerviosos cuando pasábamos cerca de ese edificio. 2 semanas después apareció una nota en el periódico local. Denuncian rituales en edificio del centro. La nota era corta y tenía muchos condicionales. En los comentarios la gente se burlaba. Nada firme salió de eso. Las cartas que me han llegado siguen y siguen. Hay relatos de niños que encontraron figuras pequeñas de cerdo en los armarios, de comerciantes que hallaron dibujos en sus bolsas, de una señora que encontró oído en la masa de su pan. Muchos se preguntan si esto responde a una necesidad de pertenencia, un grupo que ofrece identidad a los desposeídos, o bien si se trata de algo simbólico cuya fuerza no radica en lo sobrenatural, sino en la fe que la gente deposita en el símbolo. Pero la diferencia entre creer y vivirlo es un abismo. Para quienes perdieron animales, amigos o la cordura, no es teórico. Es un hueco que crece en la casa por las noches, una mano invisible que modula el ritmo del pueblo. Mientras recogía esto, varias personas me pidieron anonimato y protección. Entiendo el miedo, las acusaciones pueden encender más secretos, pero también me pidieron que no callara, porque la palabra ayuda a que la comunidad se una y no deje al miedo en manos de sombras. Por eso les traigo sus voces. Sé que a muchos les gustaría una conclusión clara. ¿Es una secta organizada con líderes y ritos definidos? ¿Es un fenómeno social que aprovecha símbolos antiguos? ¿O es la manifestación de algo que está entre lo humano y lo animal, una presencia que adopta formas convenientes? No tengo la respuesta. Lo que tengo son relatos que coinciden en ciertos signos: fuego bajo, máscaras de cerdo, dibujos en las paredes, animales inquietos, surcos en la tierra. Son coordenadas que, juntas, forman un mapa incompleto. He intentado ser cuidadoso con los detalles sensibles, he evitado descripciones cruentas y he respetado el dolor de quienes me escribieron. Aún así, la constelación de pequeños hechos, pajaritos muertos sin marcas, perros que dejan de ladrar, huellas en el barro que no parecen manas, dibujan una misma figura inquietante en distintos lugares. ¿Quizá son mitos que se alimentan? Quizá no. Les propongo algo, con todo el respeto. Si ustedes conocen algo, si alguna vez vieron un dibujo parecido o sintieron que un animal los miró con demasiada atención, cuéntenlo. No para mostrar valentía, sino para tejer una red de cuidado. No me interesa el morbo, me interesa la comunidad. Mañana, después de escuchar más testimonios y revisar papeles viejos en la parroquia, volveré con más voces y, si les parece bien, con posibles explicaciones que algunos investigadores locales están apuntando. Por ahora, necesito darles un momento para entender lo que ya les conté y para que las imágenes se asienten en la memoria. Antes de cerrar este bloque, quiero repetir algo sencillo. Si algo de esto les tocó, cuenten con la comunidad. No dejen el miedo solo.
Mañana seguimos con otras cartas que exploran cómo la secta de los cerdos ha dejado huella fuera del valle. Por ahora, les dejo con la sensación de que, en algunos lugares, la noche es distinta y que los símbolos antiguos pueden reaparecer donde menos los esperamos. Fui a la parroquia al día siguiente. El aire olía a cera y a humedad. Las mesas del despacho cubiertas de papeles con márgenes anotados a lápiz. Padre Luis me recibió con las manos manchadas de tinta. Era un hombre pequeño, con la voz que había perdido la costumbre de alzarla. Me dijo que había guardado silencio por miedo y por vergüenza. En pueblos como aquel, las historias se devoran a sí mismas hasta convertirse en leyenda o en silencio. Revisamos legajos viejos, libros de bautismos, defunciones, partidas matrimoniales. En los márgenes había notas tan simples que dolían por lo esquivas. Veces de cerdos, 1957. Ritual en corral, 1978. Turbación en noche de mayo, firmado, varios. No había descripciones. La gente, explicaba el padre, se acostumbraba a no relatar lo que la llenaba de espanto, como si pronunciarlo lo hiciera real de una manera peligrosa. Me mostró, sin embargo, una fotografía en blanco y negro, enrollada en una carpeta. Un grupo de hombres con máscaras improvisadas, sacadas de un carnaval pobre, y al fondo, borroso, un dibujo pintado en la pared que era una variante del símbolo que había visto en la ciudad. El padre negó con la cabeza y dijo: «No sé si es culto o burla, pero está en la memoria». Salí con el retrato en la mochila y una carta arrugada que me dio doña Rosa, la mujer que todas las mañanas alimenta a los gatos en la plaza. Ella habló con la voz quebrada. Contó que de niña había visto pasar por la calle a gente cantando y golpeando ollas, llevando máscaras de cerdo como advertencia, no como ofrenda. Se burlaban de los ricos, dijo, pero a veces la burla deviene en otra cosa. No quiso que la citara por su nombre completo. Me entregó, en cambio, un recorte de periódico de 1983. Vecinos denuncian rituales, animales hallados sin vida. Y debajo, otra nota, muy pequeña, sobre un viejo molinero que había dejado su casa una noche y no volvió. La historia, en el pueblo, nunca se cerró. Contacté a Mariana, una investigadora en folclore que me atendió por teléfono una tarde. Me explicó, con calma profesional, que muchos símbolos reaparecen como si tuvieran vida propia. Migraciones internas, migraciones de memoria, redes efímeras que adoptan elementos antiguos para legitimar su pertenencia. No es necesario que haya una alta organización para que ocurran daños reales, dijo. Un símbolo puede convertirse en pistolero de la violencia si lo creen suficientes gente. Me envió por correo electrónico imágenes comparativas de símbolos rupestres, de marcas de antiguas sociedades agrícolas y de siglas modernas. Algunas coincidencias eran inquietantes, otras más triviales. Su hipótesis principal era la mezcla. Ritos rurales reciclados por jóvenes con frustración se convierten en rituales urbanos y de ese híbrido salen acciones imprevisibles. Las cartas que seguían llegando a mi buzón tenían una tinta temblorosa y una voluntad firme. Un veterinario del distrito me mandó fotos de huellas en barro junto a una poza, un surco con 3 marcas que se repetían como un mando que intentara señalar una dirección. Me escribió un párrafo corto. Los animales no se enfrentan libremente a lo extraño, se encogen, se esconden, miran con los ojos fuera de sitio. No son tontos, si algo los hace callar, algo hay. Otra carta, sin remitente, incluyó un dibujo infantil, una casa con humo, un cerdo sonriente sobre una colina y en cada esquina símbolos como pequeñas estrellas. El trazo era firme y no correspondía a la mano de un adulto que quisiera inducir miedo, parecía la visión sincera de algo aprendido.
Hubo también un testimonio que me estremeció por su concreción. Un hombre que firmó con un seudónimo me escribió desde la periferia. Decía haber pertenecido a un grupo en su juventud que empezaba como juego y fue escalando. Habló de noches de fuego, de máscaras compradas en la ciudad, de promesas de pertenencia y de días en que la presión para entregar a alguien, no especificó cómo, se volvió insoportable. No quiso reencontrarse con sus suyos ni nombrarlos, pero propuso un encuentro en la quebrada del molino. Allí se guardan las sombras que dejamos atrás, escribió. Añadió una dirección imprecisa y un ruego: no vaya solo. Organizaré, pensé, una visita con alguien que me cubra las espaldas, no por valentía, sino por prudencia. Guardé la foto en la billetera, el recorte en la libreta y empecé a preparar lo básico: linterna, batería, grabadora, una cámara que ya no me fallara. Mientras empacaba, sentí la calma de quien reúne herramientas para asomarse a un agujero sin saber si será viento o sima profunda. Afuera, la tarde se cerraba y las primeras noches del valle olían a tierra húmeda y pan horneado. Pedí a un amigo fotógrafo que viniera conmigo. Insistió en traer también a su perro, por si acaso, dijo con un intento de broma que no cubría el nervio. Antes de partir, revisé otra carta que me había llegado esa mañana. Un sobre sin sello con dentro un trozo de cuero tatuado con el símbolo de las velas. No había firma, solo una nota. No todo símbolo es historia, algunos son señuelo. Cerré la libreta y respiré. Había mapas incompletos sobre la mesa, testimonios, fotos, fechas. El siguiente punto en la ruta estaba claro, y sin embargo, abierto a sorpresas. Tomé el coche al caer la noche, con la sensación de que, en la quebrada, algo del pasado podía decidir si lo que encontramos sería explicación o amenaza. Aparcamos el coche en la entrada de tierra, donde el camino se hundía en sombras y el motor ya no decía más que un rumor. Lucas cerró la puerta con cuidado, la cámara colgando de su cuello como una promesa. «Si algo pasa, lo grabo», murmuró, pero su voz llevaba un temblor que no pretendía disimular. El perro olfateó el aire y volvió a mirarnos, erguido. Por un segundo, su cola dejó ver inquietud y después quedó inmóvil, como si hubiera escuchado algo que nosotros no podíamos oír. La quebrada olía a humedad vieja y hojarasca. Avanzamos por la vereda que zigzagueaba entre arbustos de romero y retamas. La linterna que llevé proyectaba un cono de luz corto. La noche aquí parecía una tela pegajosa que absorbía cualquier haz que no fuera el suyo. De vez en cuando se oía el crujir de una rama, un murmullo de insectos, y el lejano golpe del agua contra piedras, como si el río recordara otros tiempos con una cadencia indolente. Al llegar a la altura del molino, la ruina apareció antes que la casa. Una muralla de ladrillos deshecha, un arco ciego y más abajo restos de piedra parda. Las aspas habían desaparecido tiempo ha. Solo quedaban las sombras de los mástiles. Me detuve porque la linterna descubrió algo clavado en la tierra, apenas a 1 metro de la entrada. Un trozo de cuero, atado a una estaca con 2 nudos, y en él la marca de las velas, exactamente igual a la que había llegado en el sobre sin sello. Lucas respiró con aspereza. El perro gimió bajo su aliento y tiró hacia un sendero lateral. «Están recientes», dijo el hombre que se acercó. Se acercó desde la penumbra antes de que pudiéramos ubicar su figura del todo. Tenía la ropa sucia, un saco raído y manos que habían conocido el trabajo duro. Su rostro estaba más demudado que en la carta, como si la noche hubiera limado rasgos. No dio su nombre, se quedó a distancia prudente, como los que guardan secretos. «No soy de aquí ni de allá», dijo. «Me marché hace años y no pensé volver, pero me obligaron las vueltas de la culpa». Lo invité a acercarse, no quiso entrar en la ruina, pero señaló con la barbilla. A pocos pasos había una media luna de piedras,
y dentro pequeñas velas consumidas, las tapas de latas que habían servido de soporte. Algunas estaban medio derretidas, otras, aún con la cera blanda, despedían un olor extraño, dulce y agrio a la vez, como si contuvieran hierbas. Junto a ellas, en el barro, las 3 marcas repetidas. Surcos con 3 puntas, la misma huella que me habían enviado desde la poza. Alrededor, el suelo tenía señales de pisadas recientes, huellas que iban y venían, como si alguien hubiese rondado la quemazón y vuelto a desaparecer. Les digo lo que sé, y solo lo que sé, dijo el hombre. Yo me fui antes de que empezara la entrega. Creí que era una tontería de juventud, pero las máscaras son un idioma. Aprendimos a usarlas para reírnos de los poderosos, para quitarles la vergüenza. Pero la máscara se pegó a la cara de algunos. Empezaron a creer que el símbolo les daba permiso, y después que el símbolo mandaba. Le pregunté por la quebrada del molino, por ese sitio en particular. Me miró como si quisiera medir si podía confiar. Aquí fue donde nos juramos un secreto, contestó. Aquí, en el borde del agua, firmamos con sombras. Pensábamos que era juego. Se pedía algo, un objeto, a veces una oveja, otras un animal, y se prometía que nunca se hablaría. Algunos lo dejaron, otros siguieron. Y cuando la cosa creció, las reglas se hicieron estrechas. Si alguien dudaba, se le marcaba con la vela. Y después la vela se volvió índice. Hizo una pausa y escupió al suelo con desprecio. No puedo mirar al río sin ver manos. Lucas tomó imágenes en silencio. Su cámara deflagraba el blanco y el negro en ráfagas. El perro no dejaba de olfatear el perímetro, y en ocasiones su cuerpo se tensaba hacia la espesa sombra de los álamos. Sentí en la nuca la sensación de estar observado, no por ojos humanos necesariamente, sino por un recogimiento que vigilaba, como si la quebrada guardara ojeras. «¿Y ahora?», le dije, «¿siguen reuniéndose?». «Se dividieron», respondió. «No hay grandes hogueras ni desfiles como antes. Hacen círculos pequeños, por barrios, por veredas. Los símbolos aparecen donde más duele, en las casas que se cree que tienen algo, o en las que se sospecha que no miran para otro lado». Su voz se cortó. «Hace poco, y esto es lo que no me deja dormir, alguien puso una casa en la lista. No me pedían el nombre con palabras, pusieron la marca en una cerca a las 3 de la mañana, y al día siguiente el perro de aquella gente amaneció mudo, y la gallina no volvió. La linterna nos volvió a mostrar algo pegado al tronco de un álamo, un dibujo infantil clavado con un alfiler oxidado. La imagen era la misma que había venido en la carta anónima. Una casa con humo, un cerdo sonriente en la colina, pequeñas estrellas en las esquinas. El trazo era inocente, y sin embargo, la inocencia allí colgaba como una advertencia. Lucas notó que las estrellas habían sido añadidas a mano, con prisa. En la tabla de madera, alguien había tallado una cruz con las 3 puntas repetidas. «¿Crees que el dibujo lo hicieron niños?», pregunté, más para sostener la conversación que por esperanza de una respuesta simple. «Los niños imitan», dijo el hombre, «hacen lo que ven». «Y lo que ven es cómo los mayores se burlan, y cómo, cuando la burla aprieta, alguien no vuelve a su casa. Eso los enseña. Nosotros creímos en el rito por la tarde. Ellos lo repiten en la escuela».
El perro tiró de Lucas con fuerza hacia el sendero que bajaba a la orilla. Nos apartamos con cuidado. La pendiente estaba resbalosa y el barro recién húmedo formaba huellas que se hundían. Lucas, con la cámara aún al frente, se arrodilló y apuntó. En la orilla, semioculto entre juncos, había algo envuelto en tela. No grande, no claramente un cuerpo. Un bulto envuelto que había sido atado con cuerdas. No alcanzamos a distinguir si era un muñeco, restos de ropa o un objeto cargado de intención, pero la tela tenía manchas que el animal olfateó con un lamento bajo. «Eso es un signo de pertenencia», dijo el hombre. «Lo colocan para reclamar el terreno. Si lo ves, es porque ya la idea hizo raíz allí». Hizo un gesto a la bolsa de cuero. Cuando me fui, pensé que quemándolo todo ya no habría vuelta. Pero los símbolos no mueren con una fogata. Van y vienen, atan lazos nuevos. Mientras hablaba, un sonido vino de la colina opuesta. Un golpeteo rítmico, como cuando golpean metal con metal, amortiguado por la distancia. No era un canto, era una percusión que iba en compás con pasos que parecían aproximarse. El perro erizó el lomo y dio un paso atrás. Lucas se quedó inmóvil, las manos crispadas en la cámara, como si fuera una cruz que no quisiera soltar. «Alguien más está llegando», susurré. El hombre asintió sin volverse. Hay dos maneras de irse de un sitio, corriendo o despidiéndose. Yo no tuve la fuerza para correr. Los que se quedan preparan lo que es necesario. Y hoy, en la noche, hay algo que necesitan probar. De la sombra salió una figura envuelta en lo que pudiera parecer una capa vieja. No llevaba máscara, al menos no todavía. Caminó con paso firme y sin apresuramiento, como si supiera a dónde iba y cómo. Sus botas hundieron la hojarasca con un sonido que nos llegó claro como una campanada. Nos miró y, por primera vez en la noche, habló con voz que no parecía del todo suya. «No se anuncian con flores», dijo, «pero tampoco son invencibles». Sus palabras no eran una amenaza directa, más bien un enunciado de una distancia ocupada. Al observarle de cerca, vi, sin buscarlo, una cicatriz fina que atravesaba su mejilla, la memoria de un golpe o de una navaja. En su cinturón pendía algo pequeño, envuelto en tela, otra marca de cuero, la de las velas. «¿Usted escribió?», inquirió Lucas. La figura dejó deslizar una sonrisa que no afirmó ni negó. «A veces se escribe para advertir, y otras para provocar. Tú viniste a buscar algo, y eso también es una forma de mostrar la curiosidad que mantiene vivos los rumores». El hombre, el que nos había citado, se quedó entre nosotros como una barrera frágil. El aire de pronto estaba habitado por pequeñas luces, más velas a lo largo de una línea de piedras, como un sendero que llevaba hacia la boca oscura del molino. A lo lejos, en la penumbra, un coro bajo comenzó a articular sílabas que no logré entender. No eran palabras completas, sino fragmentos que se enlazaban en un ritmo hipnótico. Miré las huellas, las 3 marcas buscaron una dirección. No se trataba ya solo de un símbolo, era un mapa. Y el mapa, como todo mapa, conducía a un sitio preciso. Sentí el peso de la decisión como si fuera un objeto sobre mi pecho. «No vayamos solos», dijo Lucas, con la voz que, por fin, mostró miedo. «Ni usted ni yo. Hay más gente ahí abajo». La figura de la capa inclinó la cabeza. «No todos los que bajan buscan escapar», respondió. «Algunos bajan a recordar, otros a llevarse lo que piensan que les pertenecen». El hombre que me había escrito en la carta apretó el puño alrededor de un objeto invisible.
Si quiere ver, venga ahora. Si quiere volver, vuelva. Yo ya no puedo volver de lo que vi. Las velas chasqueaban en un idioma antiguo y la quebrada parecía contener la respiración. Tomé la linterna con la mano que no temblaba del todo y, a pesar del aviso que me había dado la carta, di el primer paso hacia el sendero marcado por la luz trémula. Lucas me siguió. El perro, con un último gemido extraño, nos cerró la fila. Al bajar, el coro se hizo más claro, palabras incompletas, nombres que quizás eran de cosas y no de personas. Y entonces, a mitad de la pendiente, entre la fila de piedras, mis ojos encontraron algo que me hizo detenerme. Una máscara de cerdo, colgando de una rama, recién pintada, con un brillo de cera aún fresco en sus mejillas. Bajo ella, atada con hilo, había una etiqueta escrita a lápiz. Al leerla, entendí que el juego, que había sido broma alguna vez, ahora tenía una lista. Y mi nombre, o algo que se parecía a él, por la gente del pueblo, no estaba lejos de la primera línea. El corazón me dio un golpe seco. Alguien, desde la oscuridad detrás de la máscara, dejó salir un susurro que fue a la vez advertencia y bienvenida. No viniste por curiosidad, viniste por verdad, y la verdad exige. La frase se diluyó, y la noche se abrió en 4 caminos de vela. Nos miramos, nadie habló. Luego, uno tras otro, empezamos a avanzar.